Amigos, es un gusto poderlos saludar por este pequeño espacio con el que solemos verter alguna reflexión. Hoy en un día peculiar, en vísperas del 18 de mayo, una fecha un poco emblemática para nuestra historia nacional, pero mucho más para la historia del Río de la Plata, porque aquella batalla de las Piedras, donde hace su presencia histórica el artiguismo, con un ejército esencialmente de gauchos, le viene a poner en un momento bastante dramático de capa caída al levantamiento de Mayo en Buenos Aires, que era la cabeza del virreinato en aquella época, un alivio, cuando todas las cartas venían jugando en contra. El triunfo de las Piedras fue como un impulso salvador a la gesta de iniciación revolucionaria. Es muy probable que las contradicciones que se desataron a partir de ahí, en esa década tan dura para la historia del Río de la Plata, sin proponérselo, fue generando las condiciones, en parte, generando las condiciones que a la postre, luego de un montón de avatares, culminaría con nuestra independencia y la formación del Uruguay. Pero no fue sencillo, ni de ninguna manera fue una propuesta de origen artiguista. A veces los hechos históricos van mucho más por otro camino que los agentes que los iniciaron desde el punto de vista de lo que pensaban. No cabe duda de que Artigas es el fundador del federalismo en el Río de la Plata, pero que su visión social escapa en gran medida a buena parte de los dilemas de su tiempo. Es el primer caudillo latinoamericano que no se olvida de los indios. Y hay que ir a la historia de México para encontrar algo parecido en cuanto a la importancia que tiene el problema de la tierra en el afincamiento de los campos, en su reglamento. Y es por eso, pero además vale la pena recordar que en su momento de derrota, Artigas tuvo el apoyo y la oferta, nada más ni nada menos que quien representaba al naciente Estados Unidos como embajador en el Río de la Plata, que le ofreció asilo en la República naciente de los Estados Unidos. Y Artigas prefirió la soledad y la pobreza de un largo exilio en el mundo guaraní. Esta gestualidad cuasi misteriosa de internarse en el corazón de América es un caso cuasi único. Recordemos el exilio de San Martín a Bolívar, a tantos otros, porque todos los próceres latinoamericanos
terminaron perseguidos, porque así fueron las revoluciones de la independencia y de la gestación de nuestras nacionalidades. Y Artigas, en lugar de un exilio decoroso, prefirió la pobreza en el medio de la selva guaraní. Por eso es una figura singular, porque no habría que olvidarse que cuando inicia la revolución era un hacendado fuerte, con muchas leguas de campo, y que pudo haber optado por el camino de la riqueza, y que tuvo ofertas múltiples para que abdicara en su esfuerzo, hasta ofrecimiento de que se quedara con toda la franja del Paraná hacia acá. Y sin embargo, empecinadamente, es el primer caudillo en esta zona que levanta la idea de la independencia absoluta y de la república, con una definición además federal. No es por lo tanto, el recuerdo artiguista un cumplimiento de carácter nacional más, una ceremonia de liturgia patriótica, es un nudo de pensamiento de las causas que nos debemos. Y entre otras cosas, recordemos que su inmensa retaguardia estaba en el interior profundo, que Artigas desconfiaba mucho de las ciudades, más que nada de Buenos Aires, y que sus grandes reservas estuvieron en la soledad de los campos, en los hombres del campo, en las penurias del campo, de un mundo, y que al final sus soldados más fieles fueron los indígenas y los gauchos, crudamente analfabetos. Porque si al principio de la revolución todos lo acompañaron, no debemos de olvidarnos aquella carta de Rivera a Ramírez donde dice: ¿qué se hicieron nuestras pingües estancias? La revolución nos ofreció un paraíso y nos trajo un infierno. Al principio de la revolución todos acompañaban, pero cuando el costo se fue acentuando, solo quedó la madeja y la esperanza de los más desposeídos, de los más humildes. Por eso hay muchos artiguismos. Todos se suben en la imagen de artiguista. No deberían de olvidarse que no quiso un exilio confortable, que se metió en el corazón de América, que fue tremendamente respetado por los indios, que el último escuadrón que se ofreció para seguir peleando fueron los indios avipones del Chaco, y que buena parte de la aristocracia mercantil de su época y fuertes hacendados de su época también le terminaron dando la espalda. Recordemos que al Ecor invasor lo fueron a recibir con palio muchos prohombres que se habían separado del artiguismo. Hay pues varias visiones de Artigas. Nosotros tenemos la nuestra.